Bien, hasta el día de ayer, hasta la clase de ayer, habíamos avanzado, habíamos logrado llegar a explicar un poco la personalidad de Dios, hablar sobre la naturaleza de Dios. Eh, Habíamos ya introducido una breve idea respecto de la fe, el depósito de la fe, qué significa que la iglesia, a través de su magisterio, esté encargada del depósito de esta fe, que no es otra cosa que el custodio de la fe cristiana, de nuestra fe. Solo nos faltaría completar una idea. Ayer definimos el misterio central de nuestra fe cristiana, que es el misterio de la Santísima Trinidad. Eh, no sé si Cintia me puede recordar cuál era en qué consistía la Santísima Trinidad. A ver, si estuvimos pilas ayer. ¿En qué consiste la Santísima Trinidad? Cintia, Es que no escuché la pregunta. ¿en qué consiste el misterio de la Santísima Trinidad? En el Espíritu Santo. En el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Va por ahí. A ver, Carlos, ¿cómo era concretamente en qué consistía el misterio de la Santísima Trinidad? Que por la Santísima Trinidad se podían, o sea, como quien dice, hacer tres en uno mismo. Va por ahí la idea, pero me voy a permitir aclararla. Ojo, a veces es importante que ustedes definan bien algo. ¿Por qué? No es lo mismo decir tres en uno que decir tres que son uno, ¿ya? Habíamos dicho que el misterio de la Santísima Trinidad no es más que tres personas divinas diferentes, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son un único Dios verdadero. Repito, el misterio de la Santísima Trinidad consiste en tres personas divinas diferentes que son un único Dios verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué es importante que ustedes lo entiendan, pero a la perfección esto? Porque, primero, no estamos hablando de que nuestra fe admite, nuestra fe no es una fe politeísta. ¿Qué significa politeísta? De muchos dioses. Nosotros creemos en un solo Dios. Existe un único Dios verdadero. Sin embargo, dentro de nuestra fe, admitimos la existencia de tres personas divinas diferentes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ya? Entiéndase que al nosotros reconocer que en Dios existen tres personas distintas, no estamos bajo ningún concepto concibiendo la posibilidad de la existencia de tres dioses, ¿ya? Sino de un solo Dios verdadero, que a su vez es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué esta particularidad o por qué este misterio central de fe? Porque Dios se manifiesta a través de tres personas que tienen atributos, roles y misiones diferentes en nuestra vida. Entendemos que al Padre se le atribuye la creación, ¿ok? Al Hijo se le atribuye la salvación o redención y al Espíritu Santo se le atribuye la santificación, ¿ok? Entonces, esto es importantísimo que ustedes lo tengan claro, porque no puede pasar otra vez de que yo les pregunte en qué consiste el misterio de la Santísima Trinidad y ustedes me digan, el misterio de la Santísima Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O que me digan tres en uno. No, porque no son tres en uno, tres que son uno. ¿Se entiende? Tres que son uno.
Porque cuando uno afirma y dice 3 en 1, se da a entender de que si falta uno de los 3, ya no son 1. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, 3 que son 1, ¿ya? Un único Dios verdadero que lo reconocemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto, mis queridos amigos, es el misterio central de nuestra fe cristiana. Es la base fundamental de nuestra fe. Entender que Dios es uno y a la vez trino. Dios es uno y a la vez trino. ¿Por qué es importante entender esto? Porque si nosotros entendemos el misterio central de la Santísima Trinidad, entendemos que ese ser que vino hace más de 2000 años, que lo conocemos como Jesucristo, si bien fue un hombre, hombre verdadero, hombre completo, como ustedes y como yo, pero también era Dios. Y hay que entender que Jesús vino al mundo como hombre, pero no dejó de ser Dios. ¿Ok? Y eso es lo que conocemos y lo que vamos a empezar el día de hoy, el concepto de unión hipostática. ¿Ok? Se los voy a poner aquí en la pizarrita para que todos lo tengamos claro. A ver, me permiten un segundito que está cargando. Ya. A ver, a ver, a ver. Aquí está. A ver. Hoy vamos a hablar de lo que significa el término unión hipostática. ¿Qué significa la unión hipostática? Unión hipostática significa o hace referencia a que, a ver, la unión hipostática es un término teológico. ¿Qué significa un término teológico? La palabra teología, lo importante de esta catequesis es que ustedes vayan entendiendo, porque van a aparecer muchos términos nuevos. ¿Qué significa la palabra teología? Viene de dos voces latinas. La primera, que es teo, y la otra, logos. La palabra teo significa Dios. ¿Ok? La palabra teo significa Dios. Y la palabra logos, vamos a ponerlo aquí, logos, estudio o ciencia. Así como, por ejemplo, cuando ustedes escuchan geología, ¿qué significa la geología? El estudio o la ciencia de la geografía. ¿Ok? ¿Qué significa, por ejemplo, traumatología? El estudio o ciencia de los traumas del cuerpo humano. ¿Ya? Entonces, siempre cuando ustedes vean la palabra logía, hace referencia a estudio o ciencia. Y la palabra teo significa Dios. Es decir, teología, ¿qué significa? Estudio o ciencia acerca de Dios. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Entonces, unión hipostática es un término teológico, esto que les estoy encerrando aquí. Unión hipostática es un término teológico que designa la unión inseparable de las naturalezas humana y divina de Cristo. Ok, ya les explico qué significa eso. Borro esto. En Cristo hay dos naturalezas. Naturaleza humana y la naturaleza divina.
En Cristo podemos ver nosotros la naturaleza humana y la naturaleza divina. ¿Ok? Y aquí tenemos a Cristo. Ahora bien, ¿qué significa que Cristo tenga una naturaleza humana y una naturaleza divina? ¿Qué significa eso? Que Cristo llega a la tierra y se muestra a nosotros de una forma humana, corporal. ¿Se entiende? Cristo vino al mundo de una forma humana. Se encarnó en María, nació y vivió aproximadamente 33 años, en los cuales su último tiempo de la vida pública de Jesús se dedicó a predicar, a escoger sus apóstoles y a anunciar las verdades del reino de Dios. Entonces, ¿qué significa que en Cristo nosotros reconozcamos dos naturalezas? La naturaleza humana y la naturaleza divina. Esto, si nosotros lo analizamos solamente desde el punto de vista limitado de nuestra inteligencia, podríamos decir que Cristo es mitad hombre y mitad Dios. ¿Ok? ¿Se entiende? Si lo analizáramos así, podríamos decir que Cristo es mitad hombre y mitad Dios. Sin embargo, ¿cómo podría ser que el Hijo de Dios, el Verbo, que se hace carne para salvarnos, sea mitad hombre y mitad Dios? No tendría ningún sentido, puesto que hasta físicamente uno diría, o sea, ¿qué significa esto? ¿Que de la cintura para arriba es hombre y de la cintura para abajo es Dios? O viceversa. No tiene ningún sentido. ¿Cómo habíamos definido nosotros el día de ayer el concepto o la definición del verbo de Jesucristo? Habíamos dicho el día de ayer que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, Dios y hombre a la vez. Entonces, eso es importantísimo que lo tengamos aquí presente, Dios y hombre a la vez. ¿Se acuerdan que eso lo hablamos el día de ayer? Jesucristo es Dios y hombre a la vez. Entonces, si Jesucristo es Dios y hombre a la vez, no tiene ningún sentido que nosotros asumamos a Cristo como de dos naturalezas que están identificadas una de la otra, una en cada parte de sí mismo. Repito, no tiene sentido que nosotros asumamos a Cristo con dos naturalezas que si bien se distinguen una de la otra, pero que hagan parte en lugares distintos en su persona. Es decir, Cristo no es mitad hombre y mitad Dios. Cristo es hombre y Dios a la vez. Entonces, el término unión hipostática hace referencia a que estas dos naturalezas, la naturaleza humana y la divina, son totalmente inseparables en la persona de Cristo. Ninguna de las dos naturalezas queda anulada o disminuida por la otra. ¿Qué significa esto? No es que la condición de hombre en Jesús anula su condición divina, y tampoco que su condición divina anula su condición de hombre. Ustedes que son pilísimas deberían hacerme la pregunta. Oye, pero entre la naturaleza humana y la naturaleza divina, ¿qué naturaleza es superior? La naturaleza divina, ciertamente. Entonces, bajo esa consideración, alguien podría decir, si la naturaleza divina es superior en condición a la naturaleza humana, entonces la naturaleza divina podría anular a la naturaleza humana de Cristo. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque si bien la naturaleza divina es mayor a la humana, la naturaleza humana en Cristo tiene un objetivo divino. ¿Por qué? Porque Dios nos salva en Jesucristo porque es Dios.
pero lo hace de la forma que lo hace, viniendo al mundo, padeciendo, sufriendo en una cruz y resucitando, justamente porque es hombre. Porque yo les pregunto, si Jesús se hubiera manifestado únicamente como Dios, ¿necesitaba morir? ¿Qué dicen ustedes? A ver, o se me durmieron o no entendieron nada. Repito la pregunta. Si Jesús se hubiera manifestado como Dios, no como hombre, sino como Dios, ¿necesitaba morir? ¿Qué dicen ustedes? A ver, Alejandrina, ¿qué dice usted? Buenas noches, disculpe, que estoy también en clase de la universidad y no escuché muy bien. Bueno, la pregunta es, si Cristo se hubiera manifestado solo como Dios, ¿habría necesitado morir? Pues creo que sí, porque igual no habrían, si cuando se presentó como el Mesías, el profeta, la mayoría de las personas no creían. Ahora si se presentaban como Dios, era lo mismo, hasta peor iba a ser porque no le iban a creer para nada, hiciera lo que hiciera. Ya, a ver, no sé si se entendió la pregunta para todos. Vamos de nuevo. Si Jesucristo se hubiera manifestado o hubiera venido al mundo como Dios, no como hombre, no como vino, sino como Dios, ¿habría necesitado morir? ¿Qué dices tú, Carlos? Yo digo que no, ¿Por qué? porque es el Padre. Perfecto. Bueno, no es el Padre, es el Hijo, pero No, pero usted me está diciendo si se hubiera manifestado como Dios. O sea, es el Dios Padre. Si se hubiera manifestado, todo el mundo tendría que, o sea, acatar lo que él decía. Era un, ¿cómo le explico? sí, yo Como entiendo la idea, algo, Carlos. Yo entiendo la idea, Carlos, pero ojo con algo. ¿En qué consiste el misterio de la Santísima Trinidad? Recuérdame. ya le comprendí. Exactamente. Son tres El pa, personas divinas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo estoy sí, hablando del Hijo. Si el Hijo se manifestaba, si el Hijo venía al mundo, pero como Dios necesitaba morir. No, tú ya diste la no, respuesta. Porque es Dios. Y al ser Dios, Dios no muere. Dios no muere, porque Dios es eterno. La condición humana, en la condición humana está asociada a la muerte, producto del pecado original que lo veremos en la clase de hoy. Pero eh, Jesucristo, mejor dicho, el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, asume una condición humana, porque la condición de él es de Dios. Asume una condición humana sin dejar de ser Dios, ¿ya? Y justamente porque asume la condición humana es que él se somete a la muerte y se somete a una muerte de cruz para morir por nuestros pecados y resucitar y a través de su resurrección salvarnos a nosotros. Eso es lo que acabamos de celebrar hace un par de semanas en la Pascua, hace 3 semanas, ¿ya? ¿Qué celebramos en la Semana Santa? Celebramos el Triduo Pascual. ¿Qué es el Triduo Pascual? La pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. El paso de la muerte a la vida. ¿Sí saben en qué tiempo nos encontramos ahora en la iglesia? Nos encontramos en el tiempo de Pascua. ¿Qué significa la palabra Pascua? La palabra Pascua significa paso, el paso de la muerte a la vida. ¿Ya? Entonces, Cristo, Cristo se somete a la condición humana para entregar su vida y morir por nosotros, justamente porque tiene esta naturaleza humana. Y como parte de la naturaleza humana es que Él se somete a la muerte. Quiero que entiendan esto porque esto es fundamental. Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios, pero Él se somete a la muerte producto de su naturaleza humana, porque no tendría sentido decir
que Dios muere. Porque como bien Carlos lo dice, es Dios. Dios no puede morir. Pero como Jesús se sometió completamente a su naturaleza humana, él tenía que padecer y morir por nuestros pecados. Y justamente como es Dios, pudo resucitar de entre los muertos, ser resucitado por el Padre y ser glorificado con su resurrección. Entonces, definimos el término de unión hipostática como un término teológico que designa la unión inseparable de las dos naturalezas. ¿Cuáles dos naturalezas? Las que están aquí. La naturaleza humana y la naturaleza divina. Es un término teológico que designa la unión inseparable de las dos naturalezas, la humana y la divina. Ninguna de las dos naturalezas queda anulada o disminuida por la otra. ¿Sí? Les repito esto porque es importante, es decir, no es que la naturaleza humana se ve opacada por su divinidad, ni la divinidad se ve opacada por su naturaleza humana, sino por el contrario, ambas existen en sí mismo sin dejar de prevalecer la unidad en él. ¿Qué significa todo esto y por qué me estoy esforzando para que ustedes lo entiendan? A ver, ustedes, creo que todos ustedes van a recibir el sacramento de la primera comunión, ¿verdad? Todos van a recibir el sacramento de la primera comunión. ¿Qué significa el sacramento de la primera comunión? Quiere decir que ustedes van a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Ya, ¿qué es ese cuerpo y sangre de Cristo que ustedes van a recibir en una hostia consagrada que se consagra los domingos en la Santa Eucaristía? ¿Qué es lo que ustedes van a recibir? Lo que ustedes van a recibir es el mismísimo cuerpo de Cristo. El mismísimo cuerpo de Cristo. Ya lo vamos a ver cuando veamos Eucaristía, pero se los adelanto. Ustedes van a recibir el cuerpo de Cristo. Ahora bien, este cuerpo de Cristo que ustedes van a recibir, ¿es un cuerpo de Cristo solo como hombre o también como Dios? ¿Qué creen ustedes? Yo les pregunto algo. ¿Recuerdan la semana pasada que yo les estuve invitando al tema este de las 40 horas en la parroquia? No sé si alguno de ustedes pudo ir, pero las 40 horas que fueron, fue una jornada que durante 4 días, 4 días, estuvo expuesto el Santísimo desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Qué significa la exposición del Santísimo? ¿O a qué llamamos exposición del Santísimo? Llamamos la exposición del Santísimo a la presencia real de Cristo en el sacramento de la Eucaristía, expuesto en el altar para que todos le adoremos. ¿Cómo podemos adorar a un pedazo de pan consagrado, el cual deja de ser pan para convertirse en carne, si solamente en ese pan está la naturaleza humana de Cristo? No podríamos adorarle. Le adoramos es porque también está en él la naturaleza divina. Entonces, Cristo es Dios y hombre a la vez. Participan en él sus dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Cristo es Dios verdadero y hombre verdadero. Es tan hombre verdadero que tuvo que morir y padecer como cualquier hombre. Murió en una cruz, y no es que cuando le clavaron, le pusieron los clavos en la cruz, le atravesaron su costado, él así como, no sé, pues como un superhéroe, no sentía dolor, no se desangraba, no, él sintió dolor. Sintió dolor, ¿por qué? Porque Jesucristo es verdadero hombre. Pero asimismo pudo resucitar de entre los muertos y rescatar a todas las almas, justamente porque es Dios también. Ese es otro misterio central de nuestra vida cristiana, que es la unión hipostática
que no es otra cosa que la unión de la naturaleza humana y la divina en la persona de Cristo. Por favor, ¿se entiende lo que les estoy explicando o hay algo que no entienden? Si no entienden, por favor díganmelo para volverles a explicar. ¿Está todo claro? Ok, listo. Seguimos entonces. Ok, entonces ya hemos hablado de la personalidad de Dios Padre. Habíamos hablado y el día de ayer Carlos Luis nos narró en el libro del Éxodo cómo Dios se reveló ante Moisés y le dio a conocer su nombre. ¿Cuál era el nombre de Dios? ¿Cómo se reveló Dios Padre ante Moisés? ¿Se acuerdan el nombre? A ver, Cintia, ¿cómo era el nombre que Dios le reveló a Moisés? Yahvé. Yahvé, perfecto. ¿Qué significaba Yahvé? Yo soy. Ya, y acuérdense que decíamos nosotros que ese yo soy, o Yahvé, traducido al lenguaje español, no es como decir Carlos Luis, Betsy, Alejandrina, Cintia, no. Lo que quiere decir es no solo revelar una identidad, sino la naturaleza del ser. Es decir, Dios Padre ante Moisés revela su naturaleza, su esencia. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de tus antepasados. Yo soy. Yo soy, o sea, yo soy todo. ¿Ok? Hablamos también de Jesucristo y lo acabamos de complementar el día de hoy. ¿Cómo es? ¿Quién era Jesucristo? Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre. Dios y hombre a la vez. Entonces, esa es su naturaleza, ser Dios y hombre a la vez. Es verdadero hombre y verdadero Dios. Ahora bien, ¿a qué persona de la Santísima Trinidad nos faltaría definir? Nos faltaría definir al Espíritu Santo. ¿Ok? Este es un poquito más difícil porque el Padre para nosotros es muy fácil entenderlo a la luz del Antiguo Testamento cuando lo vemos manifestarse ante Moisés, ante Abraham, ante Noé, ante Adán. Y en cuanto a su atributo de creador, es bastante fácil que nosotros lo podamos asimilar y entender. A Jesucristo es mucho más fácil que lo podamos entender. ¿Por qué? Porque Jesucristo, sin dejar de ser Dios, se hizo hombre. Y tenemos hasta imágenes en el cual vemos por ahí un hombre con barba, espigado, que fue crucificado en una cruz. Más o menos lo podemos identificar. Ahora, ¿cómo entender al Espíritu Santo? ¿O cómo llegar a conocer al Espíritu Santo? Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Lo primero que diremos es que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y como tal, es Dios, tal cual como lo es el Padre y el Hijo. ¿Ok? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad y como tal es Dios, uno e igual al Padre y al Hijo, y de la misma sustancia y también de la misma naturaleza. ¿Qué significa eso? ¿Por qué decimos que el Espíritu Santo es de la misma sustancia que el Padre y el Hijo? ¿Por qué decimos que es la misma sustancia? Porque es Dios. ¿Ok? Decimos que es de la misma sustancia porque es Dios. ¿Y por qué decimos que tiene la misma naturaleza? Porque no es menos que el Padre ni más que el Padre. No es menos que el Hijo ni más que el Hijo. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos definido, y repito por última vez, ¿quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es Dios, uno e igual al Padre y al Hijo, de la misma sustancia y de la misma naturaleza. Una vez que hemos definido al Espíritu Santo, ahora ya podríamos entonces nosotros tratar de entender lo siguiente.
Si tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una misma naturaleza y una misma sustancia, la sustancia ser Dios y naturaleza es condición, que ninguno es más que el otro, deberíamos entender cómo existe cada uno de ellos. Pregunta. Aquí, por favor, empecemos a sacarle humo al cerebro. A ver, Alejandrina, por favor, enciende la cámara. La pregunta que tenemos que hacer ahora. ¿Cómo existe el Hijo a partir del Padre? Pregunta. ¿Tiene sentido si nosotros decimos que el Hijo es creado por el Padre? ¿Tiene sentido afirmar eso? ¿Quién me responde? ¿Tiene sentido afirmar que el Hijo es creado por el Padre? A ver, Sharit, ¿qué opina? O Alejandrina, dígame. Alejandrina, iba a decir algo. Que no porque el Dios y el Hijo son uno, o sea, es uno solo. Sí, son uno solo en cuanto a Dios, pero son dos personas diferentes. Pero la idea la tiene. No puede ser el Hijo creado porque el Hijo es Dios. Y Dios no puede ser creado. Dios existe siempre desde el principio, como lo veíamos en el Génesis. En el principio existía Dios, ¿ok? Y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Entonces, el Hijo no puede ser creado. ¿Cuál es el término que utilizaremos nosotros para referirnos al Hijo, si es que no es creado? Ok, el término que vamos a utilizar nosotros para referirnos al Hijo es engendrado. Repito, el término que vamos a referirnos cuando hablemos del Hijo es que el Hijo es engendrado, no creado. Repito, engendrado, no creado. ¿Qué quiere decir engendrado? Engendrado quiere decir que emerge y es generado a partir del Padre. ¿Ok? Es engendrado, mas no creado, porque es un ser que existe desde siempre. Acuérdense lo que decía San Juan en el Evangelio que leímos el día de ayer, que lo leyó Carlos Luis. En el principio existía el verbo. El verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. ¿Se acuerdan? Y que más adelante decían, luego el verbo se hace carne y habitó entre nosotros. El verbo, que hace referencia a la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Hijo, existió desde siempre, con lo cual no puede ser un ser creado, porque dejaría de ser Dios. ¿Ok? Cristo, el Hijo, el Verbo, es engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Ahora bien, ¿qué podemos decir del Espíritu Santo entonces? Si el Hijo es engendrado, ¿qué sería el Espíritu Santo? Del Espíritu Santo vamos a entenderlo tampoco, no como creado, porque el Espíritu Santo no puede ser creado. De hecho, en el Génesis dice que el Espíritu Santo estaba ahí ya. O sea, existe desde el principio. Entonces, el Espíritu Santo diremos que procede del Padre y del Hijo. Repito, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Muy bien. Entonces, en esta parte, quisiera que vayamos a el material que yo les compartí, que no se preocupen, yo se los voy a abrir aquí. Material, aquí está. Dejen que me cargue y se los comparto. Aquí está. Denme un segundito.
Aquí está. Por si acaso, para que ustedes lo puedan revisar en el documento que yo les pasé. Esto está... Ya les digo en qué página está. Ya. Esto está en la página número 105 del archivo que yo les compartí, que se llama Catecismo de la Iglesia Católica, y que lo tienen ustedes en este momento en la pantalla compartida. Ok. ¿Sí se ve? Ya. Esto es lo que nosotros recitamos en la Santa Misa cuando se termina la liturgia de la palabra, es decir, cuando se proclama la primera lectura, la segunda lectura, el salmo y el evangelio, luego que el sacerdote da la homilía, luego el sacerdote dice, nos ponemos de pie, profesemos nuestra fe, y todos decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo. Sí lo recuerdan, ¿verdad? ¿Ya? Esto lo hacemos en cada Santa Eucaristía. Ahora, les cuento que esto es lo que nosotros llamamos el credo, que es la profesión de fe. ¿Qué es una profesión de fe? Es cuando nosotros como cristianos públicamente manifestamos nuestra fe ante toda la asamblea, ante toda la comunidad. Pues bien, entonces, el credo, básicamente, esperen un segundito, estoy aquí, ok. El credo tiene dos versiones. La que normalmente ustedes recitan o profesan en la Santa Eucaristía, que es el que tienen en la parte de la izquierda. Lo que ustedes ven acá en la parte de la izquierda, no sé si se ve en la manito, aquí en la parte de la izquierda, es el que normalmente recitamos todos los domingos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. ¿Ok? Pregunta, ¿todos nos familiarizamos con este credo? ¿En algún momento lo hemos escuchado? ¿En alguna misa lo hemos escuchado? ¿Hay alguno de ustedes que en este momento se acaba de desayunar este credo y que nunca lo había escuchado? ¿O todos lo hemos escuchado alguna vez? A ver, a mí me llama la atención porque cuando no dicen nada, solo puede significar o que están completamente perdidos o que todo el mundo está entendiendo a rajatabla todo. ¿Alguno de Ese ustedes sí me lo sé. nunca ha visto esto? Carlos, ¿ibas a decir algo? El que acabamos de leer, ese sí me lo sé. El de al lado es la segunda versión y ese la verdad no me lo sé. Ya, perfecto. Bueno, si alguno de ustedes
digamos que ha vivido en una burbuja y nunca ha escuchado el credo, el símbolo de los apóstoles que acabamos de recitar ahorita, hay que aprendérselo de memoria. Repito, hay que aprendérselo de memoria, ¿ya? Yo les voy a pasar, más tardecito al grupo, les voy a pasar el texto y se los voy a pasar en audio también, para que lo puedan ver y escuchar, para que se lo aprendan de memoria, ¿ok? Y el que está aquí en la parte derecha, les doy la buena noticia, también van a tener que aprendérselo de memoria. De hecho, cuando ustedes hagan la confirmación, en la misa de la confirmación van a tener que recitar el de la derecha. Se llama el credo, aquí dice Nicea Constantinopla. El nombre con el que se conoce este credo es el credo niceno-constantinopolitano. Ya, voy a ponerles aquí cómo se escribe para que no se me vayan a perder. En el chat se los voy a poner. Credo niceno constantinopolitano. Ya. Ahí en el chat está cómo se escribe. Credo niceno constantinopolitano. ¿Por qué se llama niceno constantinopolitano? ¿Por qué? Porque este credo, si ustedes se ponen a analizar palabra por palabra, es el mismo credo que está a la izquierda. Es el mismo credo que está a la izquierda, con la diferencia que el credo de la derecha está más explicado, más desarrollado y más desagregado. Por ejemplo, en el credo normal, en el que ya todos conocen, dice, creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Ya? Y en el segundo dice, creo en un solo Dios Padre Todopoderoso. Es lo mismo, solo que aquí está especificado lo que hemos hablado en estas clases. Un solo Dios en tres personas diferentes. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en un solo Dios Padre Todopoderoso. Es decir, es lo mismo, pero más ampliado. Creador del cielo y de la tierra. Y en la derecha dice, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Fíjense la diferencia. En el primero dice, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y a la derecha, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Lo que les decía hace un rato, engendrado, no creado. Repito, engendrado, no creado. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es exactamente lo mismo, pero más desarrollado, más explicado y más extendido. Como les dije, la buena noticia es que se lo tienen que aprender de memoria. Ahora, ¿por qué se llama niceno constantinopolitano? ¿Por qué existen dos credos? Les explico. El primero se le llama el símbolo de los apóstoles, que fue el primer credo que se desarrolló en tiempo de los apóstoles. ¿Por qué existe otro? El cristianismo, desde los primeros siglos, desde los primeros años, fue preso de muchas herejías, de muchas controversias. No crean que las cosas son como hoy en día en la que todo el pueblo católico dice, ok, creemos en esto y no hay pelea. Al principio hubo mucha controversia. Aparecían personas que decían, no, es que esto no es esto no es la fe, creemos en esto de acá. Aparecían otros diciendo que negando la unión hipostática de la naturaleza divina y humana de Cristo. Había personas que negaban la divinidad de Cristo. Habían personas que decían que Cristo era solo una criatura, que era creado. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando a nivel de nuestra fe hay alguna herejía o alguna verdad de fe que necesita ser aclarada? Cuando eso sucede, el Papa convoca a un concilio, ¿ya?
se convoca un concilio, se reúnen todos los obispos de todo el mundo y se meten ahí a discutir, a debatir, a darse hasta de puñetes y tienen que salir con una definición universal para toda la iglesia. ¿Se entiende? Cada vez que hay una duda o que se presenta alguna herejía, la iglesia tiene el deber de convocar a un concilio para justamente conciliar y llegar a una enseñanza universal para todos. Esa es la autoridad que tiene la iglesia. Entonces, en los primeros siglos de la iglesia ocurrió el concilio de Nicea y posteriormente el concilio de Constantinopla. ¿Qué es Nicea y qué es Constantinopla? Dos lugares físicos, Nicea y Constantinopla. Entonces, cuando el concilio se reunió en Nicea y en Constantinopla, producto de estos dos concilios, sale este resumen que es la expresión de nuestra fe cristiana. Si alguien algún día les pregunta, oye Carlos, oye Alejandrina, oye Cintia, oye Charit, oye Betsy, ¿en qué crees tú como católica? Ustedes simplemente van, cogen el video de la clase que les estoy dando yo ahorita, o se sacan los apuntes del celular y ven el credo de Nicea, niceno-constantinopolitano, y dicen, esto es en lo que yo creo. El credo básicamente es la declaración de lo que nosotros creemos. Entonces, como producto de estos dos concilios, se diseñó este credo que resume perfectamente nuestra fe. Esto es todo lo que nosotros creemos. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho ayer? ¿Qué era el depósito de la fe? ¿Qué era el depósito de la fe, Cintia? El depositum fidei. A ver, ahí los cogí en roja. ¿Qué era el depósito de la fe? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Donde estaban todos los escritos. Ya, a ver, habíamos dicho que el depósito de la fe no era más y menos que el conjunto de toda nuestra fe que estaba puesta bajo la custodia del magisterio de la iglesia, ¿ya? Habíamos dicho entonces que el depósito de la fe es el patrimonio de nuestra fe, una constitución apostólica que está puesta en el catecismo, en el librito que está aquí, ¿ya? Y que es la exposición oficial de las enseñanzas contenidas en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Biblia. En pocas palabras y en cristiano, para que no se me mareen mucho, el depositum fidei no es otra cosa que el compendio de toda nuestra fe, ¿ya? Toda nuestra fe, lo que nosotros creemos que está confiado al magisterio de la Iglesia Católica, es el resumen de nuestra fe. Entonces, si el depósito de nuestra fe es esto, y ustedes quieren la versión resumida del depósito de la fe, aquí la tienen, en el credo niceno-constantinopolitano, que repito, se lo van a tener que aprender de memoria. ¿Ok? Entonces, este credo niceno-constantinopolitano, que les repito, ¿por qué se llama niceno-constantinopolitano? Porque se crea entre los concilios de Nicea y Constantinopla. Producto de estos dos concilios sale este documento que es el credo niceno-constantinopolitano, que resume nuestra fe y resume todo lo que nosotros creemos. ¿Ya? Si ustedes lo revisan y lo leen así, muy detenidamente, ahí está el resumen de toda nuestra catequesis. Es decir, yo aquí estoy haciendo un esfuerzo por resumirles en 2 meses 4 años de formación. Ahora, si ustedes quieren resumir en 10 minutos toda esta formación, es este documento que está aquí. Credo Niceno-Constantinopolitano. Si ustedes logran entender, pero al 100%, este credo, han entendido todo. Han entendido todo. Y básicamente, toda nuestra catequesis de estos 2 meses va a estar alrededor de este credo. Fíjense que ya nosotros ya empezamos.
Ya hablamos de quién es Dios, por qué es un solo Dios, por qué le decimos Padre, por qué le decimos Creador. Ya dijimos quién es Jesucristo, ya le sabemos por qué es Hijo único de Dios, ya sabemos por qué es nacido del Padre, o sea, engendrado, ya sabemos que es Dios, ya sabemos que no fue creado sino engendrado, ya sabemos que tiene la misma naturaleza del Padre, ya sabemos quién es el Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, todo lo que nos falta por ver en el transcurso de estos 2 meses de nuestra preparación de catequesis es todo este credo. ¿Se entiende? Durante estos 2 meses vamos a estar desmenuzando este credo y desarrollando parte por parte todo lo que está aquí contenido, que no es ni más ni menos que el depósito de nuestra fe, el patrimonio de nuestra fe cristiana. Por eso es importante que ustedes se lo aprendan de memoria, porque en la misa de la primera comunión y del bautismo, ustedes van a tener que recitar el credo del símbolo de los apóstoles, el credo normal, el que siempre hacen. Y en la misa de la confirmación van a tener que recitar el niceno constantinopolitano. Y por el amor de Dios, no me harán quedar en vergüenza, no van a llevar ni papelito ni nada, tienen que sabérselo de memoria para esa misa. ¿Ya? Tienen que sabérselo de memoria. Ok, dejo de compartir la pantalla. Hasta esta parte, ¿alguna duda, alguna inquietud, algo que no les esté quedando claro, algo que está por ahí todavía en la nebulosa? ¿Se entiende? Ok. Les pido encarecidamente, una vez más, es importante que vayan leyendo el cuestionario el cuestionario para la preparación del primer examen, que si no estoy mal, el primer examen lo deberíamos tener, ya les voy a ver el calendario. Nosotros arrancamos con nuestras clases oficialmente el 17 de abril. Entonces nuestra primera evaluación la tendremos el 15 de mayo. 15 de mayo tendremos la primera evaluación, ¿ya? ¿Y de qué se va a tratar la primera evaluación? Se va a tratar de las 50 preguntas que están en el cuestionario para la primera evaluación, que es este documento que está aquí. Este documento que está aquí, sobre esto va a versar el primer examen. Si ustedes se dan cuenta, miren, vamos viendo las preguntas. ¿Qué razones podemos entender que tuvo Dios para crear al hombre? Ya lo vimos eso, ¿verdad? ¿Por qué se revela Dios al hombre? Ya lo vimos. ¿Qué preguntas deben permanecer en mí dentro del proceso de conocimiento de Dios? Ya la vimos. ¿Por qué podemos estar seguros al afirmar que el hombre es capaz de Dios? Ya la vimos. ¿En qué consiste la imagen y semejanza de Dios con el hombre? Ya la vimos. ¿Para qué se revela Dios al hombre? Ya la vimos. Defina el misterio de la Santísima Trinidad, ya la vimos. ¿Quién es Jesús? Ya la vimos. ¿En qué consiste el misterio de la encarnación? Ya la vimos. ¿De qué forma se revela Dios ante Moisés? Ya lo vimos. ¿Cómo podemos entender las revelaciones privadas? Ya lo conversamos. ¿En qué establece el principio de causalidad? Ya lo vimos. ¿Qué se entiende por fe? Ya lo vimos. ¿A qué llamamos magisterio de la Iglesia Católica? Ya lo vimos. ¿Qué significa el depósito de la fe? Ya lo vimos. ¿Cómo se relacionan la Sagrada Escritura, tradición y magisterio? Esto todavía no hemos visto. ¿Quién es el autor de la Biblia? Aún no hemos visto. Es decir, más o menos vamos por la pregunta 16. Es decir, que ustedes a la fecha deberían saberse de memoria las preguntas de la 1 hasta la 15. ¿Ya? A la fecha deberíamos sabernos de memoria de la pregunta 1 a la 15. Y les anticipo, miren la pregunta número 23. Miren lo que dice aquí. Transcriba correctamente y de manera íntegra el credo, símbolo de los apóstoles. Ahí está el credo, que tienen que aprendérselo de memoria. Y la pregunta número 24 dice, transcriba correctamente y de manera íntegra el credo niceno-constantinopolitano. Ahí está todo lo que se tiene que aprender de memoria. ¿Ok? Ya, entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos avanzando el contenido, estamos cubriendo todos los temas
Y es importante que ustedes vayan o leyendo o escuchando la clase. Las clases están grabadas en el YouTube, así que no hay pretexto, no es que lo que pasa es que me da pereza leer o no puedo leer. Las clases están en el YouTube, las pueden volver a escuchar, las pueden volver a repasar, las pueden volver a analizar. Y así vamos avanzando con el contenido que está previsto para nuestra preparación. Entonces, si no hay ninguna duda, ninguna inquietud, vamos a quedarnos hasta ahí para no abombarlos mucho y para que no se me desesperen, porque ya los veo con cara de hambre y de cansancio. Así que por ahora quedamos hasta ahí y nos vemos el día de mañana a las 7 de la noche y seguimos avanzando. ¿Les parece? ¿Ok? Listo entonces. Gracias por haberse conectado. Nos vemos. Nos quedamos hasta ahí.